Los recursos en la naturaleza están a disposición de las especies para poder subsistir. Por ejemplo, alimento, como son las presas, pareja, refugio, condiciones térmicas adecuadas, entre otros. Si se tiene en cuenta que los recursos cambian constantemente en el espacio y en el tiempo, afectando los patrones de uso a lo largo del año, las especies tienen que ser capaces de acomodarse al cambio, para lo cual delimitan su actividad en las dimensiones del nicho, adaptando las estrategias de comportamiento y la distribución de la actividad a lo largo del día, para usar efectivamente los recursos y reducir la competencia intra e interespecífica. Estas situaciones modelan la distribución a nivel micro y macroambiental, facilitando la ocupación de todos los potenciales nichos que ofrece un hábitat y permitiendo que las especies se adecúen a su permutación en el tiempo. Las variaciones temporales en los recursos que ofrece el medio condicionan en muchos casos la actividad de postura y eclosión de las especies, por ejemplo. Asimismo, la temperatura corporal es un factor importante que influye en la selección de los recursos espaciales en los animales, especialmente en los ectotermos, es decir, aquellos que no pueden regular su temperatura mediante procesos propios como el metabolismo, con lo cual dependen de la temperatura ambiental. Estos ajustan el uso del espacio para mantener la temperatura del cuerpo dentro de un intervalo óptimo. Ciclos anuales. En el gráfico podemos ver cómo la abundancia de organismos, en este caso un ensamblaje de murciélagos, cambia en el tiempo, específicamente en épocas de alta y baja precipitación, encontrándose además diferencias estadísticamente significativas. Vemos que en la época de lluvias, el número de captura de murciélagos es significativamente mayor que en la época seca. Tengan en cuenta que la metodología de captura en cada época era exactamente la misma. O en este otro, donde podemos observar dos variables dependientes. La línea que hace referencia a riqueza y las barras que son la abundancia. El color de relleno de estas indica la estacionalidad, es decir, el relleno de color negro corresponde al periodo de alta precipitación, mientras que el blanco al periodo de baja precipitación. El grupo de estudio es el mismo, los murciélagos. Vemos entonces que las abundancias, como en el anterior, se ven influenciadas por la estacionalidad. En el periodo de alta precipitación, que va de octubre a abril, es donde se registran las mayores capturas debido a la alta abundancia, mientras que en el periodo de baja precipitación, que va de mayo a septiembre, se registra el menor número. La riqueza experimenta una influencia similar, siendo mayor en el periodo de alta precipitación. El estudio fue realizado en el Parque Natural Curió, en Río de Janeiro, Brasil. El análisis de estos resultados es el siguiente. Los cambios en la estructura del ensamblaje de murciélagos, que claramente está dado por la estacionalidad climática, se deben a la disponibilidad de recursos, ya que estudios anteriores han demostrado que en los periodos de lluvia la disponibilidad aumenta, con lo cual los murciélagos aprovechan para tener su cría, debido a ese periodo de abundancia de recursos. Mientras que en el periodo de seca, la abundancia de recursos escasea y asimismo disminuye su actividad y con ello las capturas. Este gráfico, que como vemos pertenece a otro estudio, esta vez en el lago Guaguazú, en el río Purus, centro del Amazonas brasilero,
y corresponde a un análisis multidimensional no métrico. En este gráfico se visualiza la posible influencia de, en este caso, variables ambientales como el tipo de hábitat, en la estructura de un ensamblaje de murciélagos, definida por la riqueza y abundancia. En este mapa de la zona de estudio observamos dos tipos de ambiente, correspondiendo, como dije, a la variable ambiental tipo de hábitat. La zona en gris corresponde a várzea, un tipo de ecosistema del centro del Amazonas brasilero que es estacionalmente inundable, con lo cual se divide en várzea durante los periodos de inundación y várzea en periodos de no inundación. Asimismo, observamos la zona siguiente que es terra firme, un tipo de ecosistema que no es inundable estacionalmente. Sin embargo, se designará como aguas altas o bajas según corresponda el periodo de várzea. Vemos entonces que la estructura del ensamblaje no difiere, tanto en várzea en periodo de aguas bajas y terra firme en la época de aguas bajas de várzea. Mientras que ocurre el caso contrario en várzea en el periodo de aguas altas, la estructura del ensamblaje de murciélagos sí difiere respecto a terra firme en la época de aguas altas de várzea. También podemos observar que la estructura de los murciélagos cambia en várzea dependiendo si está o no inundado, al igual que en terra firme en la influencia de aguas altas o bajas de várzea. La razón de esto es que, al igual que en el anterior, estos cambios se deben a la disponibilidad de recursos. En la influencia de aguas altas, dicha disponibilidad disminuye significativamente, con lo cual los murciélagos emigran de la zona, ya que presentan escasez de alimento y refugio.